Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Tenemos el gusto de que vamos a tener una estupenda charla sobre Frida a cargo del profesor especialista en psiquiatría Iñaki Márquez. Viene acompañado hoy por Jorge Barrón, que es especialista en microbiología y va a hacer la introducción. Al final de la conferencia se puede hacer las preguntas que vosotros queráis, pero por favor me levantáis la mano para que yo os lleve el micrófono, ya que si no es a través del micrófono no coge el audio porque se está grabando. Esto quiere decir que como tenemos en el colegio un canal de YouTube, pues la conferencia, una vez que esté editada, pasará al canal de YouTube y lo podéis ver tranquilamente. Entonces, sí, como en las iglesias y en los cines tenemos apagados los teléfonos móviles en silencio y nada, pues doy paso a Jorge. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bien, gracias a todos por vuestra asistencia. Iñaki Márquez me ha pedido que introduzca esta presentación, lo que procuraré hacer con mucho gusto, ofreciéndoos pues, mi sincera opinión como lector. Iñaki Márquez, como os acaban de decir, es psiquiatra y, bueno, muchas cosas más. En su ejercicio profesional ha explorado con verdadero interés y dedicación activa muchos otros campos, como el de la psiquiatría legal y forense, las drogodependencias y el SIDA, la salud pública, la gestión clínica en salud mental, la docencia como profesor, el máster de adicciones de la Universidad de Deusto, es asesor de salud mental del gobierno vasco, también ha sido asesor de salud mental del gobierno de El Salvador. Y, en fin, también ha sido presidente durante muchos años de la Sociedad OME de Psiquiatría y es miembro de muchas asociaciones, entre ellas OSALDE, a la que yo también pertenezco, de defensa de la salud pública. Y bien, sobre todo en su labor como autor y especialmente de biografías, porque ha escrito y editado pues, muchos libros, la verdad, y aparte de su labor investigadora y artículos en muchas revistas y demás, pero concretando a los libros y concretamente en la biografía, pues ha destacado como la biografía que hizo de Fernando Sasia-Imbrau, un alcalde republicano de San Sebastián, que tituló El olvido histórico, reivindicando a este personaje, la de Ángel Garma, que es un psicoanalista también del exilio, la de José Guimón, que llamaba un arquitecto de la psiquiatría y psicología vascas, y ahora esta de Frida Kahlo. Y luego tiene también otro trabajo importante biográfico que tiene ahora en imprenta y que saldrá próximamente. Bien, pues Frida es un personaje que a muchos de nosotros y nosotras nos ha fascinado, ¿no? A poco que cada cual se haya interesado sobre su vida y su obra, pues habrá accedido a una muy amplia y diversa información, desde lo histórico, lo literario, lo ensayístico, desde lo más realista y objetivo hasta lo más reflexivo, incluso a lo icónico, esa lamentable reducción del personaje que hace el mercado consumista, ¿verdad? En mi condición de lector, pues siempre he procurado evitar todo sesgo que pueda introducir en mi reflexión crítica la amistad y admiración que siento por el autor, y así creo que Iñaki lo considera cuando me ofrece comentar su libro. Mi aprecio por esta biografía empieza por su prólogo, que es de Amaya Lerchundi,
y que nos introduce al contenido y al espíritu de la obra, pues a través de un texto que me parece inmejorable. En mi opinión, capta magistralmente las esencias más destacadas y genuinas de esta obra. Y siguiendo con su libro, la misma portada también merece un comentario. Las portadas son importantes, no solo por su diseño como reclamo publicitario, ¿no? La portada de esta Frida es obra del autor también, de Iñaki, que entre sus muchos saberes y aficiones también es un artista de un estilo muy personal, sensible y expresivo. Con unos pocos rasgos sugiere mucho del personaje que nos disponemos a encontrar entre sus páginas. Una mirada limpia, transparente y seductora, femenina, a pesar de unas cejas masculinas y enérgicas. Un rostro parcialmente oculto, escondiendo una parte enigmática de una identidad que se oculta tras una cascada de colores. Elementos que, a más de lograr una armoniosa composición, adelantan unos rasgos clave del complejo personaje que es Frida Kahlo. Bien, con estos pocos rasgos, pues sugiere mucho de este personaje. Por último, el título es sugerente y estimulante, invita a su lectura, y el epílogo pues lo ponemos cada lector. Por mi parte, apunto simplemente algunas reflexiones de las muchas que sugiere la lectura de este interesante trabajo, porque será nuestro diálogo con el autor la materia más interesante a desarrollar en este encuentro. Son muchos los aspectos de Frida y de su entorno que nos resultan muy cercanos, que estimulan a la reflexión, a la introspección y hasta la búsqueda de un sentido de nuestras vidas. En cualquier obra auténtica, sea pintura, música, poesía o biografía, cuando se trata de grandes figuras, de personajes mastodónticos y poliédricos, por mucho que se haya escrito, nunca es verdad eso de que ya todo se ha dicho. Más bien es que se dice mucho de lo mismo, pero nada es igual. Cada lector reescribe de nuevo el libro y a menos hay tres lecturas, una literal, otra alegórica y otra universal. De esto pues habla Umberto Eco o Albert Camus en sus obras. El desarrollo que hace Iñaki de este personaje de Frida pues resulta de una rigurosa y abundante investigación bibliográfica, de entrevistas, de crónicas y de testimonios. Iñaki utiliza sabiamente un depurado lenguaje y un estilo narrativo, aportando sus matices personales ligados a su propia biografía, sus conocimientos, sus experiencias de la vida. El lector de la biografía, por su parte, también reconstruimos a su vez el personaje, más o menos coincidente con el representado por el autor, aunque la verdadera realidad siempre queda en las sombras. El personaje analizado ocultará siempre parte del misterio de su verdadera identidad, ese rostro parcialmente oculto de la portada tras una cascada de color, lo que explica la dificultad de toda investigación biográfica que aspire a algo más que la descripción histórica y objetiva de los datos. Iñaki muestra una amplia y dilatada experiencia en el trabajo investigador, especialmente en la investigación biográfica, con la que se propone descifrar la compleja personalidad de Frida. Destaco los de Fernando Saciaín Bru, como he dicho, este alcalde republicano de San Sebastián, que fue perseguido por la dictadura franquista, maltratado y en gran parte olvidado, poco conocido y celebrado. La de Ángel Garma, Religión y psicoanálisis se llama así, es la obra de un eminente psicoanalista vasco exilado a Argentina y sus originales aportaciones a la terapia psicoanalítica, y muy especialmente su reciente trabajo sobre José Guimón, que subtitula Historia de un arquitecto de la psiquiatría y la psicología vascas. La mirada de Iñaki es muy exigente en cuanto al personaje y su obra. Fascinado como tantas personas por la genial y única personalidad de Frida Kahlo, se ha adentrado en la aventura biográfica y hermenéutica con la intención de no dejarse en el tintero casi nada, tanto de su persona como de su expresión artística,
que pueda ayudar a sentir esa presencia real de la que hablaba Steiner, para mí tomada en sentido laico. Y es una labor que emprende, desde luego, con gran pasión y con enorme experiencia profesional en la exploración del alma humana, sin fobias ni filias, participando y distanciándose del personaje para captar sus esencias. Todo ello, no me cabe la menor duda, es un gran punto diferencial a su favor, que hace de esta biografía una obra única que aporta nuevas y originales perspectivas, donde el icono de Frida no logra ocultar a los ojos de su biógrafo la intensa humanidad del personaje real, que se retrata en su pintura, de modo que su propio estilo de vida fue una auténtica obra de arte. Como lector he sentido como si la lectura me llevara de la mano a esa sensación de presencia real de Steiner, de Frida y de su entorno. Decía Stefan Zweig que los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos de la fugacidad y del olvido. La condición es que estén bien escritos, con amor, como dice Iñaki. El texto de Iñaki explora el mundo caleidoscópico de Frida, que a tantas personas sedujo, atraídas por su fuerza vital. Nos ayuda a comprender que, a pesar del dolor, la aventura única e irrepetible de la vida merece ser experimentada en toda su plenitud. Y, en fin, os pido disculpas por robarle tiempo a Iñaki, que es quien realmente nos va a introducir con su charla a un coloquio que seguro nos va a interesar a todos. Muchas gracias. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. La verdad es que después de una presentación de estas te quedas un tanto desarmado, claro, de no saber por dónde arrancar, ¿no? Bueno, arrancando por los agradecimientos. Gracias a Jesús por organizar esto, a la vocalía del colegio que lo impulsa y a los y las presentes por haber acudido aquí, ¿no? De entrada, me parece oportuno hacer, no sé si algunas aclaraciones o algunas preguntas, algunos interrogantes. El primer interrogante es si realmente Frida Kahlo es o fue ese icono internacional del arte, de la pintura, del feminismo, porque los grandes titulares en pequeños artículos muy mediáticos apuntan por ahí. En el libro lo comento y lo comentaremos aquí, en torno a estos interrogantes. Sé que en algunos medios también sorprende que un psiquiatra se haya adentrado en un personaje de este tipo, cuando en principio ha habido una posición clara de no ir a psicopatologizar al personaje. Es verdad que ella fue una mujer muy sufriente toda su vida y, sin embargo, también fue una mujer muy, muy viva, muy activa y muy plural. La motivación para meterme en este sarao con este libro, en realidad fue algo muy distinto. Yo había leído 5 o 6 librotes de esas biografías gruesas sobre ella, había leído otros 30 o 40 artículos menores sobre ella, creía que sabía bastante, pero durante la pandemia me fui encontrando con muchos artículos menores, artículos que aparecían en revistas o periódicos online, en algunos de ámbito estatal, El País o de ámbito más próximo como El Correo, donde aparecían demasiadas exageraciones, había un buen número de mentiras, aspectos muy sensacionalistas sobre esta figura, que tenían poco que ver con lo que yo hasta ese momento creía saber. Eso me llevó a hacer primero unas anotaciones, luego un articulito que yo opinaba menor. Por ejemplo, pongo un ejemplo de lo que fue uno de los primeros artículos que yo creía que iba a ser algo así como
el libro o el artículo en torno a Trotsky y a Frida Kahlo. Aparecía en demasiada prensa el titular en torno al amor, a la relación pasional entre ellos dos. Y tú dices, relación pasional, a ver, se quisieron mucho, como grandes amigos, se apreciaban mucho mutuamente. Hubo algo parecido a un amorío adolescente, y explico esto de adolescente. Podían estar en una cena en la Casa Azul, en la casa de Diego y Frida, y al despedirse, él a ella o ella a él le podía pasar un papelito de te quiero mucho. Bueno, una expresión o una manifestación del querer. Yo no tengo ninguna constatación de que estos dos personajes se pegaran ningún revolcón. No tengo ninguna constatación de que ese amor o ese amor pasional, apasionante entre estas dos figuras fuera mucho más allá. Y en cualquier caso, esa relación tan próxima en lo afectivo, pues pudo durar 2 o 3 meses. Claro, de ahí no me salía ese titular, que lo vemos con relativa frecuencia. Y como esto, unas cuantas cuestiones que luego iré mencionando. El asunto es que empiezo a escribir y me voy sumergiendo no solo en mis notas, sino en otras publicaciones. En la biografía, quien tenga el libro, pues se ve que hay mucho leído, vaya. En definitiva, y con esto acabo esta introducción de los interrogantes, lo que me empezó a motivar era rescatar y divulgar muchos aspectos escasamente conocidos de Frida Kahlo. Y en ese intento de rescate y de divulgación, bueno, pues acabó saliendo toda esta historia. Entre ellos, por ejemplo, el propio título del libro. Quiero decir, mucha gente me pregunta, ¿y eso de Xochitl qué carajos es? Pues porque es algo escasamente divulgado. Y sin embargo, es un término que, bueno, su padre le llamaba a ella en su infancia, a ella le gustó, lo utilizó en su adolescencia, lo utilizó en su juventud y lo utilizó en la Frida adulta, sobre todo con sus amigos y amigas en los ámbitos más afectivos. Y lo utiliza de nuevo en bastantes cartas y en el diario que escribe en la última década de vida. Es decir, a ella le gustaba el nombre. Xochitl significa flor. En lengua náhuatl, una lengua nativa de México, significaba eso, sin más. Pues algo tan aparentemente elemental, pues no se ha divulgado. Y me parecía de interés hacerlo. En el libro, o ahora, voy a hacer un recorrido de algunos aspectos sobre esto que he empezado a comentar, sobre el feminismo de Frida, cuánto de feminista sí o no, aspectos sobre la solidaridad de Frida, un territorio escasamente divulgado o ninguneado, el mexicanismo de ella, el arte, el amor, la maternidad, bueno, esos elementos que aparecen por ahí. Como ella aparecía en esos textos, para que os situéis, las imágenes van circulando cada 15 segundos sin ningún control. Son todo imágenes de cuadros o de ella, fotos. O sea, no tiene nada que ver en principio con lo que en ese momento esté yo hablando. Irá circulando todo el rato. O sea, si os lo perdéis en la primera pasada, volverá de nuevo. Yo suelo comentar que el libro, más que una biografía, que alguna gente se empeña en, si es un libro sobre la vida de alguien, pues será una biografía. Bueno, pues igual sí. Aunque suelo decir que
que más bien puede ser un libro de historia, en tanto que me adentro bastante en los contextos, en los distintos contextos que a ella le tocó vivir. Fuera las dos guerras mundiales, fuera al principio, en su infancia y juventud, la Revolución Mexicana, los complejos años 20 y 30, etc. O también suelo decir que, precisamente por adentrarme en el territorio de los afectos, que podría ser perfectamente un libro sobre el amor y sobre la superación, puesto que son dos elementos fundamentales en la vida de esta mujer. Yendo a algunas de estas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de cuánto de feminista era o acabó siendo, la verdad es que la cuestión del feminismo y Frida, en sus aspectos biográficos, podría dar ello solo para una conferencia o para un libro, posiblemente. Yo suelo situar la cuestión de las Flapper, aquellos años 20, años 30, años de, se nos ha dicho, la época de la liberación sexual, donde va a haber cambios notorios en los estilos de vida, en la imagen de las mujeres, se recorta la falda, bajó el escote, desaparecen los corsés, que hasta ese momento era un sí o sí. Las expresiones corporales de las mujeres tienen cambios notorios en la danza y en otros muchos elementos de la cultura o de las artes, las expresiones artísticas. Es la época del pelo a lo garzón, es la época en que aparecen los sombreros hondos. Claro, y aquí habría que hacer también una matización. Eso ocurre en unas mujeres determinadas. Es decir, en su sociedad mexicana la inmensa mayoría eran mujeres humildes, de clases humildes, del ámbito rural, y no participan de estos movimientos ni de estos cambios de comportamiento social. Es decir, tiene que ver con mujeres acomodadas socialmente. La inmensa mayoría de las mujeres mexicanas pues participarían del esquema de mujer encerrada en ese esquema patriarcal de ama de casa, en México o en Europa. Importante situarnos que estamos hablando de esos años 10 y muchos, 20 y tantos, donde el movimiento feminista empieza, se sitúa en primer plano, y las militantes feministas son las del movimiento sufragista, las del derecho a voto y derecho al aborto. Frida Kahlo nunca fue sufragista y Frida Kahlo nunca reivindicó el derecho a voto, pero le tocó la época. Las mujeres sufragistas aparecen como movimiento en la última década del siglo XIX, siguen en los primeros años del siglo XX y tienen sus éxitos después de la Primera Guerra Mundial. Digo sus éxitos cuando empieza a haber países que ya instauran el derecho a voto para las mujeres, o de las mujeres. Pongo ejemplos. Casi todos los países en 1918, 19, 20, o un buen número de países, pues Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, otros países bálticos, instauran en esos años el derecho a voto para las mujeres. Hay una anécdota, y es con Nueva Zelanda, ahora que su primera ministra ha colgado la chapa. En Nueva Zelanda, en 1893, instauran el derecho a voto para las mujeres. O sea, llevaban de ventaja 20 y tantos años, 20 y muchos. Aunque, curiosamente, no será hasta esta época, hasta el año 19-20, cuando las mujeres pueden ser elegidas, pueden ser votadas. Sí podían votar, pero no ser votadas, en Nueva Zelanda. En el resto del mundo, nada de nada. Podemos hacer memoria de que
en el ámbito español, hasta el año 31, con la Primera República, no votan por primera vez las mujeres. A nivel mundial, Naciones Unidas no lo instaura hasta el año 48. O en México, donde vivía Frida, no se instaura hasta el año 55, el año siguiente de haber fallecido Frida. Digo, por situarnos con la importancia del derecho a voto, del sufragismo, que era, insisto, el movimiento militante feminista de aquellas décadas, de aquellos años. Entonces, claro, alguna gente diría, por lo tanto, conclusión, Frida Kahlo no fue feminista, sino agarró esa bandera, salvo que le empecemos a dar alguna vuelta a nuestras posiciones. Una primera sería intentar no pensar como pensamos en 2023, sino intentar situarnos en un siglo antes, en 1920 y tantos o 30 y tantos, y en el tipo de sociedades que había en aquellos momentos. Lo cual a veces nos cuesta. Y dirá, enseguida ponemos la etiqueta feminista sí, feminista no. Acabaremos viendo que realmente sería muy feminista y daría sopas con onda a cualquier persona de hoy en día por sus comportamientos en el terreno de los afectos, en el terreno de la sexualidad, en el terreno de interactuar con otras personas. Es decir, desde ahí es donde habría que medir si esta mujer era o no era feminista. Ella se consideró siempre en sus relaciones de pareja como una relación un tanto peculiar, decía ella. Se posicionó por el amor romántico en todo momento. Ella decía que, tenía muy claro el aspirar a un sentimiento de placer, de atracción emocional por una persona y no necesariamente de atracción sexual con esa persona. Desde ahí situaba su posición en torno al amor romántico. Había otro término que manejaba y era el del amor libre. A esto se apuntó Diego Rivera. Diego Rivera se caracterizó en toda su vida por hacerlo con muchas docenas de mujeres, muchas. Habitualmente en sus murales, fue un grandísimo muralista, posiblemente el mejor de su época durante varias décadas. Era rara la mujer de sus murales que no pasara por la cama con él. Pero Frida Kahlo lo sabe cuando se casa con 22 años. Diego Rivera ya se había casado dos veces antes. Y lo toleran y apuestan por eso. Lo que ocurre es que llegan a un acuerdo del amor libre y Diego Rivera está por el amor libre, en lo que a él le toca, y no tanto cuando se enteraba de si alguien se le había insinuado a ella, o le hacía ojitos, o se enteraba de algo. Entonces se le disparaban los celos, todos los esquemas, hasta el punto de haber corrido a tiros a alguno de estos amantes. Es una época donde Diego Rivera, hablo de los años 20, de los años 20 y muchos, 30 y pocos, llevaba pistola al cinto. Eran otros tiempos. En cualquier caso, Frida Kahlo vivió su bisexualidad sin ningún tipo de culpa, se sintió en una relación matrimonial en libertad y, por ir a aspectos de ese feminismo, pues fue muy crítica con los feminicidios de la época, y en algunos casos lo pintó. Hay un cuadro muy visto, el de unos cuantos piquetitos. Aquí hay un momento que se le ve a ella y detrás está el cuadro. Es una mujer que está en una cama y su marido la había acuchillado pues docenas de veces, ¿no? A lo que voy, amor libre y amor romántico, consensuado,
no siempre bien tolerado. El amigo Diego Rivera decía que, lo llegó a decir públicamente, podía tolerar la relación lésbica de su mujer, y a veces lo favorecía porque se sabía que no era un estímulo suficientemente erótico para ella, por la edad. Le llevaba 21 años. Entonces, desde esa posición, llegó a decir eso, y es que de ese modo ella podrá estar entretenida. Bueno, pues de nuevo aquí le pondríamos la etiqueta de macheras y lo que se nos ocurriera, ¿no? Pero igual hay que posicionarse en la sociedad mexicana. La sociedad mexicana del momento es una sociedad que sale de la Revolución Mexicana, es una sociedad muy militarizada, han estado a tiro limpio, unos lo sitúan desde el 10 al 20, 1910, 1920, y otros lo alargan hasta 20 y tantos años. Vive las secuelas también de la Primera Guerra Mundial, y eso afecta al tipo de convivencia también. Pero es que además la Iglesia tiene un peso específico muy elevado, las interrelaciones entre las personas pues pesa todo eso, y de alguna forma, bueno, en el propio mundo artístico, pues es un mundo hegemonizado por hombres, Es decir, no es solo los Siqueiros, Orozco o Diego Rivera, es que había otros 20 o 30 grandes pintores, muralistas o no, en México, que arrasaban a nivel internacional. Y moverse ahí, en el plano de la pintura, era complicado. Bueno, Frida no se lo pelea mucho por sí misma, pero sí se lo pelea por otras grandes pintoras de la época. Remedios Varo, por ejemplo, o sea, por pintoras que fueron grandes muralistas o grandes pintoras de obras menores, ¿no? Y eso ha trascendido poco, y se lo pelea Frida Kahlo. Esa pelea con su marido en casa y con esos otros ilustres de la pintura a nivel internacional. Y eso también tiene que ver con el feminismo. O sea, el feminismo no es aspectos externos que ella lograba, pues de masculinizar su imagen en la adolescencia y en la época adulta, o manifestarse más rebelde, más apasionada, más independiente, fumar, beber y tener un estándar de belleza distinto a los tradicionales. Bueno, es todo eso y algo más. Otro aspecto, el de la cuestión de, si alguien me quiere cortar, cortamos y retomamos después. Que a mí me suele preocupar porque es algo muy escasamente conocido. El territorio de la solidaridad de Frida, solidaridad en general. Y a veces, por alargar un poco la etiqueta, solidaridad con el exilio republicano. Español, y a veces cuando dices vasco, entonces hay gente que se pone hasta firme, ¿no? Porque choca. En lo fundamental, español. A esta mujer le dolieron, una vez que se da el golpe militar, en el año 36, en julio, se empezó a preocupar, le dolió mucho algunos bombardeos del 36 y 37, conoció noticias del bombardeo de Durango, del de Badajoz, del de Jaén, sufrió mucho cuando se enteró del asesinato de García Lorca, a quien había leído bastante. Frida era una gran lectora, leía muchísimo. Libros que se agenciaba de su cosecha o de la gran biblioteca que había heredado de su padre. Lo leía casi todo. En el 36 ya organiza nada menos que un comité de solidaridad con el exilio republicano. Y ella se pone al frente de lo
como sabía varias lenguas, de lo que llamaban la delegación exterior, con vínculos con el extranjero, donde implicó a algunos miembros del gobierno mexicano y organizó un comité de solidaridad para los niños y niñas del exilio republicano. También organizó algunos viajes que fueron a Veracruz, a México, de niños y niñas, y tuvo que ver con aquello que luego trascendió, los niños de Morelia. Morelia fue un complejo, un sistema de casas-hogar para estos niños y niñas del exilio. Y eso ha trascendido poco, pero Frida estaba por allá también. Organizó en la distancia algunos viajes de barcos para Latinoamérica, para México, Venezuela, Argentina, Chile, y seguía algunas otras historias de movimientos que había por Santander, por el País Vasco, por Navarra, Aragón o Cataluña. En el año 37, por coger otro aspecto de esa solidaridad de ella y Diego Rivera, le llevan a su casa a León Trotsky. Claro, llevar a tu casa a alguien que el estalinismo y Stalin, con el enorme peso que tenían en esos momentos, le llevan en el año 37. Pero León Trotsky estaba perseguido por el estalinismo desde hacía 10-15 años. Y cuando digo perseguido es que intentaron matarle en Estambul, en París, en Oslo, y le llevan, o sea, gestionan Diego Rivera, bueno, un pequeño comité, un pequeño grupo, Diego Rivera y Frida, su traslado de Oslo en barco a su casa, nada menos. Le salen a recibir a Veracruz algunos miembros del gobierno, van al tren, le recibe el presidente del gobierno de México, se los llevan a casa, a una casa que la tienes que habilitar, precisamente para que no tengas un atentado. Bueno, pues ahí se implicaron, también. Luego riñeron también, pero se implicaron. O, por poner otra anécdota, Frida Kahlo solo vino a Europa en el año 39. Estuvo de enero a marzo, casi 3 meses. Ella había salido muy poquito, o sea, había ido a Estados Unidos, a San Francisco, a Detroit, a Nueva York, o bien acompañando en algunos murales a Diego Rivera, o bien por sus cuestiones médicas. Más tarde, ya en los años 40, también hizo algunas exposiciones, sobre todo en Nueva York. Viene a París en barco y lo primero que, bueno, le habían invitado a los surrealistas a una exposición en París, le había invitado a André Breton. André Breton no había organizado nada para la exposición, ni le va a recoger al puerto y bueno, pues le ayuda a otra gente. Marcel Duchamp, alguna otra gente, le organiza la exposición y le acomoda a ella también. En París, lo primero que hace Frida Kahlo, deja las maletas y al día siguiente tiene una reunión en la Casa Vasca, un palacete que había comprado el PNV con dinero de la diáspora, organiza una reunión con el exilio republicano español, el CIARE, un comité internacional del exilio republicano. Y desde allí organizan algunos elementos de gente que puede ir para Inglaterra, para Rusia, para Latinoamérica. Organizan un barco de 400 pasajeros exiliados republicanos que marchan a Veracruz. Bueno, algunas cosillas más. Digo para situarnos con... O sea, ella no estaba a la pintura y a los amores y punto, que parece que es el topicazo. Pintorrojeaba y, digo pintorrojeaba, depende de lo que te guste su pintura, y aupa sus amoríos.
y se implicaba en bastantes historias. Y después también, en los años 30, los años 40, y ya lo último, por ejemplo, la semana anterior a fallecer, habiendo sido operada y amputada una pierna, hacía 10 días, pues hay algunas fotos donde ella participa en una manifestación por la paz, era lo que decía una pequeña pancarta, a raíz de la invasión de Estados Unidos a Guatemala. Ella, bueno, siempre tuvo, en los años 30 y 40, tuvo ese toque muy antifascista, muy antinazi y muy antiimperialista. Es decir, ella siempre iba a Nueva York, pero no se cortaba en decir que le parecían unos impresentables el gobierno norteamericano. Aunque estuviera con, es decir, Diego Rivera hizo grandes murales para los Rockefeller, por ejemplo. Pero esta mujer se le soltaba la boca. Por coger algún otro aspecto diferente, yo creo que merece la pena hablar el significado del cuerpo en Frida. Frida es una mujer que nace con espina bífida, lo cual no aparece por casi ningún sitio. A los 6 años tiene polio, a los 18 años tiene aquel accidente brutal de un tranvía con lo que sería un autobús, con un camión, donde queda hecha para el desguace. Es decir, la columna con varias fracturas, las piernas, las costillas, las caderas. Los médicos dudaban que pudiera sobrevivir y sobrevivió. Salió del hospital, siguió 9 meses encamada en su domicilio y sobrevivió. Y aprendió a pintar en ese encamamiento. Hasta ese momento no sabía pintar. Su padre le hace un artilugio con 3 espejos, de ahí que el modelo habitual y casi hegemónico sea ella misma. Es decir, el 90% de su obra es ella. Es verdad que pues, pinta a su hermana, pinta a algunos amigos, algunas amigas, a su nana, algún cuadro de encargo que le piden también, pero era ya lo anecdótico. Hay muchas imágenes en cuadros o en fotografías de besos apasionados, con Diego Rivera, con algunos amantes, ocultaos, no ocultaos, y sobre todo va a hacer su esfuerzo por instaurar un canon de belleza muy suyo. Es decir, no es casual que lleve ese floripondio en la cabeza o esa vestimenta más de nativa mexicana. Ella lo entendía como una reivindicación de ese mexicanismo que para ella era algo muy importante. Y podía ser una cena de gala en no sé dónde, como veréis algunas imágenes también, que podía ir con esas vestimentas más nativas, ¿no? El espejo en su obra tiene un elemento primordial. El espejo es un referente constantemente, ya digo, porque el modelo era ella misma. Se tienen cuantificados su obra como que hay 55 autorretratos de los 150 y tantos, 160 cuadros terminados. Luego hay muchos dibujos, muchos bocetos. Es decir, su obra es relativamente pequeña para lo que conocemos de los grandes pintores, cuando la gente enseguida pone el término ese de grande. Ella nunca se consideró grande, ella vendió más bien poquito y eso le pesó. Vendió algo más en la última época. Y vende mucho en la actualidad, vende mucho y muy caro en la actualidad. Lo que sí se podría decir, y yo lo suelto por ahí de vez en cuando, en que se puede hablar de una Frida matrioska, un cuerpo matrioska, bueno, pues porque era
ese reflejo como las muñecas rusas, ¿no? En un cuerpo roto, un cuerpo bello, un cuerpo organizado, un cuerpo creativo, solidario, y todo ello capaz de estar reorganizado por ella, ¿eh? Es capaz de integrar todas esas muñecas, todos esos cuerpos, bueno, a veces con más vestimenta en las obras, a veces con menos. Nos encontramos con desnudos en algunas obras, con cuadros, con imágenes a medio vestir, de todo un poco. Lo que sí podemos situar es que Frida sufrió muchísimo y al mismo tiempo pintó y amó muchísimo. Entonces dices, bueno, ¿y cómo carajo se lo montaba? Es verdad que hubo momentos, épocas, que esta mujer le dio en exceso al alcohol, por ejemplo, o fumaba mucho, o al final de su vida hubo momentos de excesos con la morfina. Pero claro, nos tenemos que poner en situación de los dolores brutales que no solo que tuvo durante 47 años, desde la polio, o desde los 18 años que se pegó el estacazo a aquel autobús, casi toda su vida, con unos dolores brutales, y aún así era una mujer que alardeaba de disfrutar mucho, de vivir mucho, organizaba muchas fiestas en su casa, ella era la cocinera habitual de lo que se comía, era una gran cocinera de comida mexicana. En esa historia del mexicanismo hay un cierto olvido de que Frida sabía mucho de cultura mexicana, en historia precolombina se lo sabía casi todo, en las costumbres de aquel ámbito y en la cocina. Era una gran cocinera. Bueno, hasta poder decir eso, ¿no? Que era una mujer que tenía como bandera el amar mucho y el pintar mucho. Ella utilizó esos términos. Cuando le preguntaban, ¿y tú cómo te definirías? Pues yo me defino como Frida, que es mujer, que es pintora y que es mexicana. Tenía esas banderas. Estuviera donde estuviera. Le da igual si estaba en Detroit o en París o en Coyoacán, en México. En suma, y termino, de momento, luego podemos seguir, sí se puede decir a lo claro cómo esta mujer maneja elementos en torno al amor, en torno al aprendizaje, en torno a la creación, en todo ese recorrido. Desde sus 20 años hasta los 47 que fallece, es un recorrido de creación. De creación y, como decía al principio, de superación permanente. O sea, es difícil que nos imaginemos todo ese brutal sufrimiento que seguro que tuvo en algunos momentos. A esta mujer le operan 33 intervenciones quirúrgicas tiene, que se dice pronto. Y intervenciones de la época. Y fue tirando para adelante. Manejó mucho amor, mucha amistad, manejó sexo, mucho trabajo, mucha creatividad, mucho dolor, mucha atención hospitalaria también mucha fiesta, mucho descanso. Bueno, fue capaz de organizar su vida para, insisto, superarse. Seguro que tuvo momentos depresivos, cómo no. Esa imagen que sale ahí es la de ese día de la manifestación por la paz. Y los críos de la esquina es de esa gente de niños y niñas de Morelia. Habían salido del barco. Digo, que fue capaz de no solo de tener un pensamiento propio, sino de tener mucha iniciativa a lo largo de todo su recorrido. Un recorrido donde hay alguna gente que se empeña en decir que seguro que estuvo muy deprimida, seguro que sufrió mucho y seguro que se acabó suicidando. Eso lo dice mucha gente, lo del suicidio. Yo no lo he podido constatar por ningún sitio.
Lo que sí está constatado, porque lo decía el informe clínico, tuvo una embolia. El día que fallece hay una embolia pulmonar. Yo no sé si después de la embolia coge carrerilla y se tira no sé dónde. Murió en casa. Pero digo que se cuentan muchas películas de esta mujer. Y muchas gracias. Y a interactuar. Muchísimas gracias, Iñaki. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me levanta la mano para que yo le lleve el micrófono. De este modo se puede grabar el audio. ¿Hay alguna pregunta? Sí, muy bien. Bueno, yo soy Paulina, soy mexicana y quería destacar que en el periodo que vivió Frida Kahlo había pues era un momento muy importante en México, ¿no? Después de la revolución y donde las universidades también empezaban a tomar mucha fuerza, donde había este movimiento ideológico donde pues Frida participó no solo en el Partido Comunista, sino que era, yo creo que, pues quiero pensar como una época en la historia donde se abrió ideologías nuevas, donde el arte en México cambió muchísimo. Y yo creo que ella fue una gran precursora de ese cambio que sucedió en mi país. A ver, Frida sí fue pues una chica movidita desde la adolescencia. Ella pretendió hacer medicina y se vio frustrada. De adolescente ya montaron su cuadrilla, los Cachuchas, y tenían como líder al que era ministro de Cultura, José Vasconcelos, en aquella época. José Vasconcelos era, si se pudiera trasladar en el ideario, pues sería el equivalente a un socialdemócrata o ideario socialista de aquellos tiempos. Estamos hablando de los años 10 y muchos. Y entonces, esta cuadrilla de adolescentes, o sea, de 16, 17 años, leía ya mucho, reconocían que a veces no entendían nada, decían, no, alardeaban. Es que yo he leído El Capital Marx pequeñito, o sea, un folleto. O yo he leído a Víctor Hugo tal obra, o yo he leído... Y lo compartían en aquel grupo de 8, 10, 12 personas, que la mayoría de los cachuchas, unos acabaron de ministros, otros ingenieros o arquitectos, abogados, médicos, de todo un poco. Es decir, fue gente ilustre en la época, en los años posteriores. Bueno, se movía en esos ambientes de ideario que hoy pondríamos esas etiquetas de progresismo, de gente movidita, gente preocupada por las cuestiones sociales. No hay mucha constatación de que ella participara en movidas sociales. De cría, de adolescente, sobre todo, metía horas con su padre tenía epilepsia, y entonces la acompañaba en los paseos. Sobre todo porque sabía que si tenía una crisis, ya sabía qué es lo que le tenía que dar, cómo atenderle. Pero, quiero decir, no está constatado. Sí se sabe, con su amiga Tina Modotti, una famosa fotógrafa de la época, otro de sus amores, aunque más tarde riñeron por cuestión política en relación al PC, precisamente, al Partido Comunista, cuando había miembros del Partido Comunista más trotskistas y otros más estalinistas.
y entonces entre las mismas amistades y familias pues andaban a la gresca, ¿no? Precisamente en una de esas grescas, dos grandes amigas rompen. Sí aparecen ambas en algún cuadro, en algún mural de Diego Rivera. Que, bueno, en el libro aparece un mural de ellas siendo jovencitas. Pero sí, les tocó una época rica, en el debate, en la discusión, en el ámbito universitario. Ella no llegó a integrarse, a hacer carrera, quiero decir, pero sí mantenía sus vínculos con la gente de ese ámbito universitario, a través de su anterior cuadrilla y a través de otros vínculos con otra gente. Iñaki, ¿el vivir con un gran pintor pudo influir positiva o negativamente en la venta, difusión de sus obras? Porque siempre parece como que puede ser absorbido por la gran fama de su compañero. ¿Eso influyó algo en su difusión? Yo creo que no. Creo que no, porque ella ni se planteaba el ir vendiendo. Se empieza a plantear vender cuadros de modo ya tardío. La primera exposición que tiene, la tiene en Nueva York, no sé si un par de meses antes de ir a París, en el año 39. O sea, ella ya tenía en ese momento 32 años. Y ahí se empieza a plantear vender como para tener recursos propios, para tener dinero propio y no depender tanto del marido. El marido, o sea, vía Diego Rivera, había unos ingresos enormes en el domicilio. De hecho, cuando se casan, ella se casa con 22 años y él con 43, la madre de Frida no le quería ni ver, por gordo, por feo, le llamaba de todo, que era así, vaya. No. En cambio, el padre lo tenía más claro porque les garantizó, el casorio, el casamiento, garantizó el que no se quedaran sin casa. La casa estaba hipotecada y estaban a punto de perder su domicilio. El otro puso sus dineros. Diego Rivera siempre fue muy altruista. O sea, podía ser muy brutote en muchos comportamientos y también en lo social, pero en lo económico siempre se manifestó muy altruista. Y por romper una lanza, no sé si en favor o en desfavor de él, entre los tópicos está mucho cómo Frida podía tolerar el estar con este tipo, con lo bruto que era, con lo machista que era, con el nivel de daño psicológico que seguro que le hacía. Pues ellos tuvieron sus discusiones frecuentes en una época, en los años 30. Y de hecho se separan, se divorcian en el año 39 y se vuelven a casar en el año 40. Y se casan firmando un documento de libertad plena de cada cual para lo que quiera. O sea, nos queremos muchísimo, pero en lo afectivo, en lo sexual y en nuestras relaciones del tipo que sea, cada cual se siente muy libre. Y a partir de ese momento fueron más libres, porque había un documento, quizá. Es verdad que hasta ese momento había habido momentos muy delicados. Frida vive fatal cuando Diego Rivera se lleva a la cama a su hermana Cristina, la hermana pequeña. Cristina y Frida habían ido de la mano desde los 2 y 3 años toda la vida. Eran uña y carne. Era más que pasión lo que había entre ellas dos. Frida, de hecho, no pudo tener hijos y tuvo 4 abortos. No pudo tener hijos y los 2 hijos, hijo e hija de Cristina,
tenían a Frida como segunda madre, más cuando ésta pierde al marido. Digo, echar por ahí una lanza en favor de Diego por eso, que es verdad que era muy brutote, muy exigente, muy celoso, pero ella también lo tenía claro, al menos desde avanzados los años 30, dices, oye, nos queremos, nos deseamos, nos adoramos, pero también tenemos opción a que cada cual se lo monte como pueda, cuando pueda. Y lo hacen. Por matizar esto último, a veces me parece importante matizarlo. Como tuvo muchos vínculos afectivos con un buen número de hombres y un buen número de mujeres, a mí me gusta hacer la matización de que eso no es igual a revolcones de cama. Es decir, Frida Kahlo, pongo un ejemplo, que ha sonado mucho. Con la cantante, Chabela Vargas. Chabela Vargas y ella se adoraban. Chabela vivió una temporada de joven en la Casa Azul también. No hay ninguna constatación de que se pegara ningún revolcón, pero era amor en grado sumo el que se tenían mutuamente. Y como ese ejemplo, otros, con otras mujeres y con otros hombres. O sea, yo no pongo en cuestión que con algunos hombres, porque lo llega a decir ella, con algunos hubo cama, con varios. Ya, pero si yo he recogido que hay 20 y tantos hombres y mujeres, por lo menos, de un amor muy, muy elevado, muy profundo, pues ni con un tercio hubo cama, por ejemplo. Perdón. No, mi pregunta que quería hacer es, a mí me parece que Frida tuvo una suerte enorme al estar con Diego, porque el que se conocía, el que era reconocido por su talento era él. Durante toda su vida, Frida, bueno, hasta el final casi, ¿no? Fue que se le reconoció, ¿no? Quería saber, o sea, que comentaras sobre eso, ¿no? Sí, algo he comentado. Fue para bien y para mal. Quiero decir que comentaba antes que ya tenía que pelear con un grande en el reconocimiento social. Tampoco le preocupaba demasiado porque ella era la organizadora de los encuentros y de muchas de las fiestas que se organizaban en la Casa Azul. Y por allí pasaba lo que hoy llamaríamos la intelectualidad mexicana. Y otra gente del extranjero que iba a México y acababa en una fiesta que organizaba Frida. Entonces, ella tenía su territorio, su espacio, su tiempo. Y además le daba tiempo para pintar. Cuando menos 150 y tantos cuadros y algunos potentes. Con su pintura hay de todo. Hay muchas polémicas de cuánto de buena técnica, de técnica regular. Los surrealistas se empeñaron en que su pintura era una pintura de ellos, del surrealismo. Ella siempre renegó de esa historia, no quería saber nada con ellos. Los expresionistas decían que no, que lo de Frida era puro expresionismo. Ella se situó siempre en que lo mío puede acercarse al realismo y ni tan siquiera, y le puso un calificativo. A lo sumo, lo mío sería realismo mágico. Se puso la etiqueta a ella. Igual habría que hablar del fridismo, ¿no? Es decir, que una pintura muy, muy propia de ella. Bueno, lo cual le engrandecía. Ella persiguió siempre ser mujer autónoma, muy independiente. En su pintura, en sus vínculos sociales,
en sus vínculos afectivos y también en su pareja, a quien adoraba, a Diego Rivera. Y viceversa, lo que él decía también. Con nuestra cabeza de hoy día nos choca, nos sorprende, pero lo que verbalizaban uno y otra era eso. Ese sistema de espejos que has comentado antes, que le puso su padre para pintar, ¿pudiera explicar que algunos de sus cuadros parecen que están en un simple plano, que no tienen profundidad? Es como una lámina pegada, ¿o no? No, porque utiliza, no solo hace una imagen plana. Si os fijáis, siempre con ella retrata un loro, un mono, una planta de no sé qué. Siempre hay otros elementos, en lo que solo son autorretratos de gusto, por así decir. Luego hay otros muchos cuadros, ese que veíamos del venado, donde ella pone la cabeza. Que decir, hay muchos cuadros que ella pone su cara y punto, y luego es otro motivo, ¿no? Pero intenta que sí haya relieve metiendo otros elementos. ¿Siempre ha utilizado el óleo o ha tenido algunas otras técnicas? Óleo manejaba. Óleo en un principio con pinturillas, pero empieza a manejar óleo y acrílico, lo que era el acrílico de la época, en la cama. Muchísimas gracias, he disfrutado un montón. Con todas esas características que nos has contado de humanidad, de solidaridad, esa atención a los que estaban con dificultades, ¿tendría explicación que tuviera una fuerza espiritual, una espiritualidad? Ella hablaba en alguna etapa de su vida de eso, que le empujara a tener esa capacidad para ayudar y para hacer el bien. Ella es lo que he comentado. Ella se sentía muy solidaria con la gente con quien estaba más limitado. Y para eso tuvo muy presente a la población nativa de México. Y cuando saltó la Guerra Civil Española, pues vio ahí un foco donde ella se sentía necesaria. Pero el elemento dominante fue la propia población de México. Eso le llevaba a ser muy crítica con algunos ilustres del momento. Quiere decir que por su casa pasaba, yo qué sé, desde Chabela, como he dicho, o Cantinflas. Quiere decir que había muchos ilustres del momento que tenían un peso específico importante, pues porque estaban en el cine, porque estaban en la economía, porque estaban en el gobierno, y bueno, opinaba y trataba de inducir sus posiciones. Así como Diego Rivera llegó a ser el secretario general del Partido Comunista de México. O sea, supuestamente un tipo importante políticamente, aunque en la práctica optó por tener escasa implicación y escasa proyección social. Su proyección social eran los murales, que hizo muchísimos. Se caracterizó por eso, era el que más murales había hecho en todo México, pero es que los hizo en unas cuantas ciudades de Estados Unidos. Pero a lo que voy, así como Diego Rivera le preocupaba poco el debate en las fiestas, Frida lo imponía. Y ahora toca comer, y ahora toca bailar, aunque esté yo coja, y ahora tenemos que embroncarnos sobre esto que he oído que habéis dicho en el gobierno, o sobre esto que me han dicho que en tu película va a salir. A eso me refiero. Aquí.
Muy interesante, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Me alegro de haber venido. Vamos, en muchos aspectos que has comentado, bueno, has dicho como que no, parece ser que no era feminista, pero por muchas cosas que has comentado, desde luego era rompedora para su época y en donde estaba. Era una mujer muy avanzada, ¿no?, para su época, eso está claro. Y luego quería puntualizar o preguntarte, en una de las diapositivas que se están viendo ahí, aparte del mexicanismo, arte, amor y eso, aparece maternidad. ¿Qué? Ya has comentado antes que no tuvo hijos, no pudo tenerlos, sí, aunque tuvo abortos. ¿Eso se refiere o hay algún aspecto a comentar en cuanto a su arte, su pintura, en ese sentido? Ella persigue durante más de una década embarazarse, ¿eh? Y esos abortos ya constatados era porque es que aquella caja destrozada por el accidente era imposible. O sea, se embarazaba, avanzaba 3 meses, 4, y se iba a paseo, ¿eh? Y eso era muy frustrante, claro. Ella verbalizaba mucho que perseguía tener un Dieguito niño, ¿eh? Y está muy a menudo también en sus escritos el nivel de frustración por no embarazarse, por no tener un crío. Y de alguna forma lo parchea un poco con los sobrinos. Pero, quiero decir, su deseo de ser madre está muy presente en muchas obras. Es decir, ahí tenemos uno. Esto tiene que ver con maternidades, con su Dieguito de aquella manera. Es decir, que para ella era muy importante esa maternidad que no llegaba, que no llegó. Mira, esto, por ejemplo, me parece oportuno comentarlo, lo del venado. El cuadro se llama así, El venado. Hay gente que se empeña en que eso es una alegoría de la fibromialgia. Digo, por si os llega. Como que donde caen las flechas, pues serían los puntos dolorosos de la fibromialgia. A mí me entró la duda en su momento. Pero bueno, la realidad es que en los años 30, años 40, el término fibromialgia no existía. O sea, podía ser no sé qué dolencias, pero no con ese término. Claro, al igual que alguien puede hablar de fibromialgia, otro más eclesial puede decir, no, a mí me recuerda a San Sebastián. Pues sí, te recuerda a San Sebastián. San Sebastián no ciudad, sino el santo. Hay muchas obras, muchos cuadros de ella donde está muy presente ese querer tener niños. Y con los críos de Moreira se implica de modo brutal. Esto es lo que os decía. Ella se casa con 22 años y él 43. Aquí coge la polio. 6 añitos. ¿Existe alguna casa museo de Frida? En su casa. ¿Dónde era? ¿En Morelia? No, en su casa allí en Coyoacán, la Casa Azul, está convertida en casa museo. Luego hay también un museo, yo no he estado en México, hay gente que cree que a raíz de esto seguro que yo he estado, no, nunca he estado, no me ha motivado, vaya. Existe el Museo Diego Rivera y Frida Kahlo, pero bueno, en la Casa Azul hay unas cuantas obras de ellos, sí. Luego hay una historia de mucho tejemaneje, sobre todo una vez que sobre todo a partir de los años 2000 hay un enorme negocio con Frida Kahlo a nivel internacional.
que sus obras, últimamente leeréis por ahí por los medios, cuestan unas barbaridades, unas millonadas terribles. A mí me parece que tiene un peso importante, pero que en la técnica, en su momento había unas cuantas pintoras mexicanas bastante mejores que ella, en lo técnico. Otra cosa es el significado que pueda tener su obra, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Se me ha ido. No, en principio era si existía, porque desconozco una casa museo. Sí. No, lo que iba a comentar, a cuenta del negocio, para que situéis, este libro tiene 115 imágenes, fotos y tal, pero cuadros tiene 40 y tantos. En la reedición, en la segunda edición, decidí pagar al Banco de México, que es el depositario de la obra de Frida y Diego Rivera, porque deben estar como sabuesos por todas partes. A ver, a mí no me iban a pillar si vendes unos pocos libros, pero por si acaso. Bueno, para que situéis, yo les dije que iba a editar unos 50 libros, que era algo familiar, les da igual. Yo podía editar hasta 5.000 ejemplares pagándoles, que está pagado, $2.500, que estaba al cambio 1 a 1. Entonces, a lo que voy, lo pongo como ejemplo, o sea, si en una tienda de la esquina hacen cojines y en 5 cojines o en 25 está la cara de Frida Kahlo, o en bolsos, digo, cosas que vemos muy a menudo, nadie se va a molestar. Como lo haga el Corte Inglés o como lo haga una firma potente, tendrá a los abogados de Frida, de la Frida Kahlo Corporation, o la fundación, hay otra fundación que es de los dos, porque están como sabuesos con sus abogados a por eso. Y viven de ese cuento. Se equivocaron en su día los sobrinos nietos de Frida, o sea, los hijos de los hijos de Cristina, depositando o vendiendo su participación a esta fundación, y desde esta fundación andan como sabuesos por todo Occidente. Entonces, claro, que no nos sorprenda el fridismo vemos en todo, una tacita, un bolso, un no sé qué, pero claro, si lo hace alguien que va a editar 50 tazas, pero como lo haga Nike y que quiere hacer 100.000, pues igual tiene un susto. El diario que tiene es un diario de su sufrimiento, no orientado a la pintura, sino su vida íntima, sus sensaciones, sus decepciones de la vida. ¿En qué consiste? Porque es un diario de la última parte de su vida solamente, ¿no? De 10 años, de sus últimos 10 años, y escribe de todo. O sea, hace algunos versos, escribe lo que se le iba ocurriendo, o sea, hace de diario tradicional donde le va integrando algunos escritos hacia algunos de sus amores, o unos versos, o un sucedido que me ha pasado antes de ayer. Hay un poco de todo. También habla de sus mascotas. Sí, sí, sí. O sea, es lo que es parte de su vida y también el sufrimiento. Sí, sí. El sufrimiento es que tiene un peso muy grande, a poco que echemos imaginación. Pero claro, yo por eso insisto, vale, el sufrimiento tuvo que ser brutal, ya, pero qué enorme capacidad para amar y para producir y para tener esa capacidad de superación constantemente. Es verdad que murió joven, con 47 años, ya, pero dices, es que yo no sé si hubiera vivido 10 años después de aquel accidente. Muy bien, pues damos por concluido la sesión. Muchísimas gracias, Iñaki, y espero que, y creo, que en esta no va a ser la última vez que te vea ahí, sino que está ya preparando otra interesante charla
no sabemos la fecha, pero le vamos a tener aquí seguro. Muchísimas gracias.